Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. En su rostro el velo de una pasión, diáfana mirada desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Y si quieres, solo si quieres, y si quieres, podría causar un tifón. Mientras te comes más y más, mi corazón flotamos, entrelazando las almas, bramando latidos y dando ritmo. Oscura pasión y locura, fulminante preciosura, te deslumbras, alójame con tu dulzura. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Buenos días, amigos televidentes y radioescuchas de este su programa Latidos de Justicia de la Fundación Fuerzas Unidas por Nuestras Víctimas Ecuador. El día de hoy vamos a tratar como tema relatos de un caso que hemos apadrinado en el tema de personas desaparecidas desde la Fundación. Justamente es un caso del señor Luis Osvaldo Aroducci, que ya está desaparecido desde el 18 de febrero del 2021 y que hemos venido haciendo gestiones para su búsqueda, localización, viralización de su afiche, pero que lamentablemente ha ido pasando el tiempo y no hemos tenido los resultados anhelados. El día de hoy nos acompaña como invitada especial la madre de Luis Osvaldo, Marcia Ducci, quien nos va a comentar algo de cómo fue desde el inicio toda la travesía desde que su hijo desapareció. De igual manera tenemos el acompañamiento del área legal respaldado por el doctor Patricio Guayaquil. Pues el día de hoy muchas gracias por estar ustedes ahí. Marlene, cuéntenos cómo fue toda la travesía desde que desapareció su hijo. Bueno, buenos días con todos. Bueno, desde el 18 de febrero del 2021, que fue el día que desapareció mi hijo, exactamente a las 12 del día salió de la casa y no supimos absolutamente nada hasta el día de hoy. Se dejó pasar unos días porque se pensaba que a lo mejor se fue con amigos, cosa que no era tampoco tan usual de desaparecerse tantos días, pero al ver que ya no regresó, tocó acercarnos hacia las autoridades a dar parte de su desaparición y a ver que nos ayudaran a encontrarlo. Bueno, en sí pude poner la denuncia, pero sí ha habido un poco de abandono, podría decirse, porque no nos han ayudado gran cosa y prácticamente todo lo que yo he podido reunir, he podido hacer, lo he hecho por parte de mis propios medios y amistades que me han ayudado, donde me he podido yo desplazarme por ciertas partes de las ciudades de aquí,
donde he podido ir a pegar afiches, a averiguar, a buscarlo a mi hijo, hasta encontrar datos y las pocas cosas que hay en archivos, todo ha sido porque yo he buscado a mi hijo y se ha podido dar parte a gente que está a cargo del caso de mi hijo, pero todo lo que se ha sacado prácticamente ha sido el esfuerzo que yo he hecho, lo he hecho yo sola, no he tenido quien me acompañe en las cosas, no sé, soy una persona desconocida sobre este asunto, sobre estas circunstancias por las que hoy estoy pasando, pero aprendí sola y como digo, para poderme desplazar gracias a mis amistades que han sido quienes han aportado y me han ayudado para que yo pudiera irme a otras ciudades a pegar afiches y en busca de mi hijo. Como vuelvo y repito, lo poco que se tenga ahora en archivos, pues es todo el esfuerzo que yo he hecho y he podido dar parte a la gente para que él se encargue de seguir recogiendo los datos y todo lo que pistas que se puede haber hallado en ese momento. Hasta ahora todavía no sabemos nada de mi hijo, simplemente estamos a la espera de que las autoridades nos den un poco más de apoyo y poder ver qué se puede hacer, pero hasta el momento no se ha sabido nada de mi hijo. Marlene, desde el punto de vista legal, ¿qué se ha realizado? Además de la denuncia que usted adecuadamente hizo en la desaparición del señor Luis Osvaldo Ducci, ¿no es cierto?, que fue el 18 de febrero del año 2021, es decir, ya vamos justo, creo que a cumplir 4 años. 4 años. Esta semana se cumple 4 años. ¿Qué avances? Porque la ciudadanía y los radioescuchas necesitan también saber cómo impacta, ¿no? ¿Qué se hizo, qué se dejó de hacer? Porque hay veces que dicen, no, hay una desidia capaz que de los propios familiares. ¿Qué pasó? Cuéntenos en detalle para ir encerrando el entorno de la parte legal. Porque aquí hay muchas aristas, ¿no es cierto? Aquí tenemos la DINASED, aquí tenemos la ley, aquí tenemos la fiscalía, aquí tenemos el agente asignado a la investigación del caso. Pero ¿qué hemos hecho? Cuéntenos en detalle para poder, como le digo, la ciudadanía que conozca y sepa verdaderamente que no es tan simple y más bien se vuelve engorroso una cuestión tan grave como es la vida de una persona. Sí, bueno, como ya lo dije, o sea, todo lo que tenemos en archivo prácticamente es lo que yo he podido recoger, lo que yo he podido investigar y poder dar aviso a la gente para que él se encargara de corroborar y llamar a las personas. Obviamente encontré a alguien con quien mi hijo había tenido contacto ese día, tipo 2 de la tarde, que fue a visitarlos. Ellos fueron también a dar la declaración. Tuve que yo acercarme, insistirle como creo que 15 días buscándole al señor agente para que él me diera oído a esta novedad que yo tenía al momento, para que les citara a los señores que voluntariamente quisieron colaborar conmigo para decirme qué era. A ver, lo que pasa, Patricio y Marlene, en este tema de desaparecidos, la dinámica es muy diferente. ¿Por qué? Porque al momento de tener un familiar desaparecido, quienes asumimos la investigación como familiares responsables, pasamos a ser los primeros investigadores. Entonces, por eso es que hasta de cierta manera, todo lo que nosotros vamos recopilando, todo lo que nosotros se nos sugiere, se nos viene a la mente y todo, es lo que nosotros trasladamos a nuestro agente investigador asignado en la DINASED para que él lo plasme como parte policial y a su vez lo haga también en las actividades de investigación. En el caso de Luis Osvaldo Ducci, sí hay un poco de hermetismo, de poca importancia e interés que ha puesto el agente. ¿Por qué? Porque lo hemos venido analizando. En 4 años hay 4 cuerpos que reposan en fiscalía. ¿Qué quiere decir eso? Que en 4 años, o sea, hemos hecho muy pocas actividades realmente como agente investigador. Entonces ahí sí nos ha fallado bastante el señor. Ahora, ¿por qué? Porque lo hago esta comparación, porque tenemos un caso de un joven que desapareció en agosto del año anterior, o sea, del 2023, un año acá tiene más de 8 cuerpos. Eso es cuando el agente investigador se pone la camiseta
y busca hasta por debajo de las piedras, como vulgarmente se lo dice. Entonces sí, yo le entiendo incluso hasta la molestia de Marlene, porque es cierto, se ha tratado, se le ha pedido que tomen inclusive varias declaraciones a personas que tal vez no se les ha tomado la importancia del caso, pero que son a quienes podrían ser las piezas claves para poder ubicarle a Luis Osvaldo Patricio. O sea, ese es como un resumen de todo el viacrucis que se ha seguido en este caso. Bueno, pero aquí tenemos algunas aristas, nuevamente vuelvo a repetir, ¿no es cierto? Primero, oye, o sea, como que el señor agente fiscal no es especializado, porque estamos hablando de una vida humana. La madre acaba de decir, mire, yo le llevé, estaban voluntariamente ellos, las personas que, por último, digamos que le vieron en ese espacio de la desaparición del señor Haro, ¿no es cierto? Era lo más lógico llamarles urgente, decir, vea, ¿qué sabe? Porque por ahí encuentras algún tipo de extensión, algún tipo de resultado que dice dónde estuvo y cuándo fue que desapareció. Entonces, primero nos vemos, creo que indicados, obligados a indicar que no tiene los señores agentes fiscales la especialización, independientemente de la empatía. La empatía puede darse o no puede darse, porque además hay otro lío. La persona desesperada, la madre, el padre, el hermano desesperado, no van a ir con la sonrisa así decir, vea, por Dios, ve haciendo, no sea malo. Entonces, partimos de otra cuestión, que el empleado público es su función hacerlo. Es más, yo creo que algunos, no desconozco el asunto, pero creo que hasta se granjean ir hacia allá, pero si van allá y no cumplen adecuadamente su función, mira, lo que dices es grave. ¿Cómo puede ser que el señor Haro Ducci está perdido 4 años y haya 4 cuerpos de lo poco que se ha hecho, y hay un señor que se perdió hace 1 año y hay 8? Es decir, que vemos que sí hay diferencias entre los agentes. Yo podría catalogar eso como una falta de especialización, porque no quiero decir falta de responsabilidad, porque obviamente estaríamos hablando de personas que no conocemos y tampoco aquí no es espacio para denostar las funciones y a las personas que representan, en este caso, la investigación por parte del Estado. Claro, lo que aquí se debe informar es de que la diferencia en sí de uno u otro caso puede ser millón cosas, pero si vamos plasmando de acuerdo a lo que cada uno de los familiares va encontrando, porque lamentablemente nosotros como padres sabemos lo que nuestros hijos hacen dentro de casa, pero lo que hacen fuera de casa es completamente diferente. Entonces, en el transcurso de la investigación, uno va encontrando cosas que a veces dice, wow, o sea, perdón, pero yo no sabía esto. Y yo los digo también como familiar de persona desaparecida, porque mi hermano era un hermoso en casa con mis padres, el hijo más amoroso, pero afuera tomaba, se quedaba en la calle. Entonces son cosas que, ya digo, uno como familiar va encontrando cosas diferentes en el andar de la investigación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como tú decías, Patricia, en el tema esto de que sí falta capacitación para los agentes investigadores. Los señores policías son capacitados como policías, pero no como agentes investigadores. Por eso es que sí, la DINASED cuando comenzó con 60 agentes a nivel nacional, se incrementó hace 1 año, algo más, volvió a decrecer el número de agentes. ¿Por qué? Porque ellos se acobijaron en el tema de jubilación. Entonces sí, ese debe ser también un poco el cambio que hubo, que tengan más de 60 casos cada uno de los agentes, que es mucho trabajo para una persona, porque hay que tomar en cuenta que ellos también son seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Primero, que los agentes policiales, investigadores, estén capacitados, que haya más número en el tema de desaparecidos, porque, como digo, es un tema completamente diferente
a una muerte. Pues lamentablemente al muerto lo encuentro, le llevo a criminalística, hago todo el trámite y se acaba el caso en menos tiempo. Pues tengo una persona desaparecida, la metodología, la dinámica es diferente. Incluso el año anterior, justo con Marlene, coincidimos con la misma agente fiscal, estamos en la Fiscalía 2 de personas desaparecidas en Pichincha, el caso de ella y el caso de mi hermano. Entonces, ¿qué resulta? Que la señora fiscal que estaba hace un año, ella nos decía, sí, es completamente complicado esto, la dinámica aquí en desaparecidos. Yo vengo desde tránsito y para mí un trámite, un accidente de tránsito, yo sé cómo manejarlo y cómo resolver. En el tema de desaparecidos, a mí me está afectando y ella estaba poco tiempo, estaría 1 o 2 meses. Entonces, eso es lo que, esa situación es la que debemos llevar, debemos llevarla nuevamente a los oídos de los señores jefes de la policía, el coronel Egas, al mayor acá en Quito que está encargado, para que ellos también tomen la valía y tomen esta de capacitar a los señores agentes policiales. Capacitar porque, como hemos dicho, nosotros no queremos atacar. Desde Fumbiecu la idea es buscar la manera de trabajar, de triangular y de poder sacar adelante los casos que patrocinamos como tal. Bien, para entender que también es un problema institucional, miren, acabamos de pasar un proceso eleccionario y ahí es muy importante el saber y conocer de que los candidatos finalistas tienen que saber, y te invito, Joana, a hacerles llegar una propuesta, una hoja resumen, un estudio, un documento que entiendan de que, yo te he oído varias veces y me parece correcto que dices, oye, no estamos hablando de un número, estamos hablando de un ser humano desaparecido, un ser humano que tiene mamá, tiene papá, tiene hijos, tiene hermanos, ¿ok? Entonces sí es grave. El momento que hablamos de una institución, que un día aparece como agente de tránsito y al otro día le ponemos como agente de desaparecidos y capaz que después de 3 meses le ponemos como investigadora de delitos o supuestos delitos de carácter de violencia intrafamiliar, es grave el asunto. Entonces ahí podemos caer mira, hay aquí una falta de respuesta inmediata de la autoridad, porque la señora dice, vea, 15 días, yo busqué 15 días a la gente y no hizo la fineza. No es fineza, era una obligación del Estado y él es funcionario público, tenía que hacer caso, sobre todo como tú dices. Los principales investigadores pasa a ser la familia, los amigos, los más cercanos, los novios, las novias, porque dice, bueno, ¿con quién estaba? Exacto. Pero para ir cerrando estos temas que me parecen importantes, cuéntenos más o menos sin caer en el morbo, porque es muy importante como fundación decir que nosotros no queremos ni revictimizar ni caer en esto del morbo. ¿Cuáles fueron las últimas actividades, Marlene, de don Luis Osvaldo Haro? Ya, verá, 8 días antes, justo era en estas mismas temporadas, en el 2021 se daba justo la semana de carnaval, del feriado. Entonces, mi hijo decidió irse con mis otros 2 hijos hacia Lago Agrio, donde mis papás, donde mi familia. Por motivos de trabajo, mis otros hijos no pudieron irse, ni yo tampoco, pero se fueron mis 3 hijos. Y bueno, resulta que regresó, él se quedó más o menos, viajó creo que el domingo, pasó hasta el día miércoles, el miércoles en la noche, miércoles 17, miércoles de ceniza, regresa mi hijo aquí todo en la noche, llega aquí el jueves de la mañana y yo, bueno, acostumbraba los jueves que tenía libre irme a la iglesia al Señor de la Justicia. Mi hijo llegó como antes de las 6 y me encontró ya listando, me dice, mamita, ¿dónde se va? Le digo, yo me voy a la iglesia. Dice, vamos, yo también te acompaño. Le digo, bueno, vamos. Salimos con mi hijo último y mi hijo el primero y los 3 fuimos hasta la iglesia. Salimos de ahí, regresamos, estuvimos desayunando y yo me fui a dejar los archivos, los trabajos de mi hijo, las carpetas que tenía que entregar porque estaban virtual los muchachos en ese tiempo. Entonces me fui a dejar los trabajos y cuando yo regresé ya era como las 12 y justo lo encontré a mi hijo subiendo las gradas de mi casa
Y le digo, hijo, ¿a dónde te vas? Le digo, tu hermano se siente mal, le duele el corazoncito. Le digo, a ver si tú te quedas con él. Me dice, sí, mami, pero voy a terminar de hacer un trabajo que me quedó pendiente de Marcelo, dice, del Chelito, y voy a arreglar la lavadora y a ponerle el motor a la licuadora. Luis Osvaldo. Es Luis Osvaldo, sí. Porque mi hijo era técnico, ¿no? Entonces, dice, yo le termino de arreglar y cobro esa platita y me vengo. Si en caso toca llevarle al hospital, me encargo yo, mamita, con esa plata de llevarle. Eso fue lo último que yo recibí de mi hijo, las palabras de mi hijo. De ahí solo me abrazó y me dijo, chao, mamita, cuídate, yo ya regreso. Y nada más, hasta ahí. De ahí no lo volví a ver nunca más a mi hijo. Además de la deficiencia, Joana, y tu intervención es clara por la experiencia que tienes. Además de la deficiencia que estamos observando, que ya nos ha contado doña Marlene Ducci, ¿no es cierto? También la falta de coordinación interinstitucional es grave. O sea, somos islas aparte porque nadie se preocupa. No, si no es mi problema, el asunto es de la policía. Y vemos hasta ahora, ¿no? Hasta ahora que uno le van robando y se acerca la gente de tránsito y dice, ve, yo no tengo nada que ver. Y acerca a la policía y dice, no, no es mi distrito. Consecuentemente vaya nomás a buscar al señor, vaya a buscar al señor del distrito, pero vea, aquí está el delincuente. Simplemente no. Y además, la falta, terminando esto, la falta de acción interinstitucional, fiscalía, policía, como tú dices, hay un encargado responsable, me imagino que es un oficial de Estado Mayor de la Policía Nacional que está hecho cargo de esta unidad importante que es de desaparecidos. ¿Cómo pensar en una coordinación? ¿Cómo hacemos mesas de diálogo para coordinar? Porque vemos que funciona, ¿no? Han funcionado estos gabinetes interinstitucionales y vemos que inclusive en la privada se juntan los diferentes actores para tomar acciones y va mejor los procedimientos que hacer cada quien una isla separada, ¿no? Sí, mira que esto se ha venido tratando como consecuencia o resultado de las mesas de trabajo que se ha tenido, porque aquí en el Ecuador somos 6 organizaciones en defensa de las personas que se encuentran declaradas desaparecidas. Entonces sí ha habido cierto acercamiento, de tal manera es que antes quien trataba, quien nos seguía o hacía el seguimiento desde el Ministerio del Interior era la Dirección de Trata de Personas, ¿ya? Pero se logró que hace un año y algo más ya se tenga la Dirección Nacional de Personas Desaparecidas desde el Ministerio del Interior. Por eso es que es mucho más fácil poder triangular las acciones, poder tener un acercamiento inclusive para saber cómo van los casos que apadrinamos como fundiente. Sí, lamentablemente hace 2 semanas la directora que estaba, doctora Sandoval, renunció. Hasta ahora no sabemos quién está en ese cargo, debe ser por el tiempo politicoso que estamos. Espero que ya podamos respirar. ¿Por qué? Porque también ese sí fue un avance, tener esta dirección que ya trata realmente los casos de personas desaparecidas, porque si no, la persona que estaba encargada de la Dirección de Trata de Personas también se hacía cargo de personas desaparecidas, o sea, y las dos temáticas son diferentes. Entonces, por lo menos eso se ha logrado ya. Que sí, que somos muy conformistas, no, hay que ir paso a paso. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Como tú dices, del problema interinstitucional, es cierto, porque lamentablemente en Fiscalía llevan los casos de acuerdo a la denuncia. En la DINASED, llevan los casos de acuerdo a cada persona. Entonces, por eso es que no hay una estadística cierta para saber cuántos desaparecidos en sí están al momento. A pesar de que sabemos que a noviembre del 2024 tenemos alrededor de 6.407 denuncias, que eso sí nos preocupa, porque podrán decir que es un número que varía. Sí, varía, porque cuando actuamos de manera inmediata, nuestro desaparecido, nuestro familiar desaparece en menos de 24 horas y lo podemos lograr ubicarlo, la dinámica es mucho más ágil y estamos esperando para poder bajarlo del sistema. Ya. Aparte de eso, o sea,
La demora también es porque a veces los familiares no ponemos a tiempo la denuncia. Entonces, por eso es que siempre estamos aquí. No hace falta que pase 24, 72 horas, nada. No, usted pierde el contacto con su familiar como 20 minutos y usted ya puede poner la denuncia. Pero, ¿cuáles son los canales directos y más ágiles para comenzar la investigación? Es de la fiscalía y ponerle ese mismo día, ir a decir en la DINASER, vea señor, ya está desaparecido, asígneme un agente investigador, y ahí es donde hay una dinámica mucho más rápido y ahí es cuando se puede ubicar a las personas que están como desaparecidas en menos tiempo. Como también el número de 6.400 se infla. ¿Por qué se infla? Porque hay personas como en Lago Agrio donde no se pone la denuncia de personas desaparecidas. Así es. Y que están siendo parte de la trata de personas. Entonces cada sector tiene una realidad diferente y eso es lo que realmente también trunca en el tema desaparecidos. Pero muchas veces el Estado como tal se ve, creo que hasta, qué sé yo, que no puede hacer las cosas, resolverlas, y nos ve a veces hasta como que somos la piedra en el zapato, cuando no es así. Si todos unimos fuerzas, tenemos mejores resultados. Sí, y de verdad este asunto de la violencia se vuelve social. Aquí estamos hablando de desaparecidos y estamos viendo que doña Marlene Ducci nos dice que era un miércoles, después de un feriado de carnaval. O sea que, salvo el señor Aro se fue de farra, ¿sí? Terrible, podríamos decir, pucha, se agarrado el feriado, se fue de farra. Pero no tenemos solo eso, o sea, ese es un caso específico del señor Aro. Hay otro tipo de cosas y permanentemente estamos hablando, y a mí no me parece una cifra baja, las 6.000 desapariciones, 6.000 personas desapariciones, me parece más bien una cifra alta en una sociedad pequeña como la nuestra. Y vemos que también, si hablas del Lago Agrio, además del problema de trata de personas, hay un problema de narcotráfico. Pero en este caso del señor Aro no es el asunto, porque va a decir, es que allá hay muchos narcotraficantes, capaz que se les llevaron a Colombia y lo que sea. Pero también es una parte que llama la atención, la parte también de las familias y la violencia intrafamiliar. Hoy nos acabamos de desayunar con la noticia que en una ciudad serrana, a las 10:30 de la noche, el día de ayer, la expareja se ingresó por una tapia, una pared, rompió la pared y le agredió a la expareja. O sea, una cuestión grave, ¿no? Y ahí tenemos que ahora, y paradójico, ¿no? El 14 de febrero se celebra el Día de los Enamorados, ¿no es cierto? Donde cada quien expresa el mejor cariño ante su pareja, hombre, mujer, y hace votos y compromisos por tener una bonita relación. Y también en esa misma ciudad, paradójicamente, el nuevo conviviente de la señora simplemente llegó el anterior y le molió a cuchillazos, muerto, ¿sí? Entonces, esa es la violencia que enfrentamos como sociedad. Y no solamente son desaparecidos, hablamos aquí de violencia intrafamiliar. Y básicamente sí hay que entender que el amor no debe doler ni destruir. Quien te agrede o insulta no te ama. Solo refleja sus propias heridas. Aprende a valorar y poner límites para proteger tu paz y dignidad. Volvemos con Joana para ir cerrando este caso y le agradecemos también a doña Marlene para que exprese sobre la realidad. Una cosita que habría también que acotar a esto. Bueno, yo pienso que muchas de las personas que no se pone la denuncia también es por tal vez por la falta de parte de la policía, de las autoridades, del desconocimiento de a dónde ubicar a las personas que en este caso, yo lo digo por mí, porque cuando yo quise poner la denuncia, a mí me orientó el policía del retén de mi barrio
que me fuera a Carcelén, a la fiscalía que hay en Carcelén. De Carcelén me dijeron que no, que ellos no se encargan de eso. Me mandaron al Comité del Pueblo, al DINASEN. En DINASEN me dijeron que no, que ellos son solo para menores de edad. Caso de ellos, me mandaron a por creo que el Amazonas y islas, no sé qué, por ahí también me mandaron a otra fiscalía, que tampoco me dieron audiencia a eso. Así es que me mandaron al de la Patria me mandaron al Occidental. O sea, yo pienso que parte de esto también deberían ellos tener conocimiento, porque si le tienen a uno que anda en ese trance, estoy preocupada, mi hijo no asoma, ayúdeme, ¿qué hago? Entonces, no, aquí no le puedo ayudar, nosotros no somos de este caso, no tenemos conocimiento de esto, vaya allá, vaya acá, vaya allá, y mucha de la gente, o sea, no sabe qué hacer, no saben qué hacer y se dan hasta por vencidos y dice, si la policía no sabe a dónde ir, a dónde nos pueden ayudar, ¿qué hacemos nosotros? Justamente por Ese eso, es el Marlene, problema. que es lo que hemos conversado como FUNVIEC. Y en su tiempo, cuando recién se posesionó Diana Sandoval como directora de personas desaparecidas, se conversó para que haya la capacitación primero en cada uno de los UPCs. ¿Por qué? Porque cuando pasan casos de personas desaparecidas, lo hemos palpado nosotros en el sur de Quito. ¿Qué pasa? O sea, el señor de la UPC dice, ¿sabe qué? Tiene que esperar 24 horas. Exacto, eso es otra Ya, cosa. entonces, es cierto que ellos ahora se les ha pedido, vamos a volver a insistir, espero que en este mes, no pase de este mes, que para que ascienda el señor policía, así como hacen el trabajo físico, les hacen las pruebas y todo, entonces asimismo sepan que en el tema de desapariciones, ellos qué tienen que hacer, porque claro, una de las metodologías que nosotros sabemos, el proceso a seguir, es poner la denuncia al 911, pero usted llama al 911 y el 911 le dice, acérquese a una unidad policial cercana. Exacto. Y ahí comienza la travesía, porque es cierto que, y por eso repito, lamentablemente nuestros policías son especializados en el tema de Policía Nacional, de seguridad, más no como agentes investigadores. Pero ahí es donde nosotros, quienes ya hemos palpado este trajín, decirles, motivarles a que haya esa capacitación. Y desde el Ministerio del Interior hubieron ya capacitaciones. Entonces eso como FUNVIECU para nosotros sí es un logro. ¿Por qué? Porque fuimos invitados a la inauguración de más de 300 unidades de policía comunitaria, a las cuales ya les indicaron cuál es el proceso real en un tema de personas desaparecidas. Entonces, por eso digo, desde la sociedad que palpamos las cosas, podemos aportar a ellos. Entonces, esa siempre ha sido nuestra invitación, a hacer la triangulación de actividades para que esto sea mucho más ágil. Yo entiendo, tuvimos un caso en el sur, el señor me llama y me dice, ¿sabe qué? Mi hija está desaparecida, ya, ¿dónde pongo la denuncia? Aquí en el UPC, me dicen que no, digo, póngale al señor del UPC. Sargento, es que no es así. Sargento, no me grite, tenga la bondad, escúcheme. Sí. Bueno, entonces, al rato que ya se le explicó al sargento, amablemente, ahí sí, ya cambió, se dio cuenta que él erró y le trasladó, que es cierto, la denuncia de persona desaparecida aquí en Pichincha, aquí en Quito, hay que ponerla en la Patria, y de la Patria, ya con el formulario de denuncia, trasladarse a la DINASED, que es en San Carlos, y ahí es donde le asignan el agente investigador. Entonces, para no estar perdiendo el tiempo de ir al sur, de ir al UPC, de ir a la DINAPEN, de ir a otros lados que realmente no tienen nada, ninguna injerencia, nosotros hemos ya realizado, y eso fue que lanzamos el 31 de agosto, que es el Día de las Personas Desaparecidas, lanzamos un documento en el cual nosotros tenemos cuáles son las pautas para seguir en un caso de personas desaparecidas. Creo que eso desde el ámbito social es nuestra ayuda que podemos aportar a la policía. Ahora sí es cierto, o sea, yo le entiendo a usted, Marlene, hemos venido ya 4 años en esto, hemos venido de la mano, de cierta manera hemos podido ayudarle también en el tema psicológico. Así es. Porque eso fue también una de las situaciones que a ustedes como familia les agobiaba, ¿no? Así es. Por favor, cuéntenos cómo fue el proceso, a quiénes se les colaboró en el tema,
¿Y qué resultados ustedes creen que obtuvieron? Bueno, sí. Luego de haber puesto la denuncia, de haber estado buscándole a mi hijo, bueno, alguien, una amiga fue quien me habló de ustedes, de la fundación de Fumbieco, donde me dijo que me podían ayudar. Cabe recalcar que en ese momento yo me encontraba totalmente desubicada, totalmente, o sea, en sí yo entré en un trance de depresión, pero así ya totalmente ya masivo, fuerte. Mis nietos también, porque mi hijo tiene dos niños, un varoncito y una niña. La niña es la que más fue afectada porque ella era la más grandecita y la que más recordaba de su papá. El niño era un pequeño, tenía 3 años y algo. Entonces, cuando llegamos a Fumbieco, Fumbieco nos dio la mano, nos ayudó con el proceso de esto también de agilitar un poco más los papeles en fiscalía, y por ende también nos ayudaron con la parte psicológica, con terapias psicológicas tanto para mis nietos y para mi hijo, el último, que también fue con quien mi hijo, que le comento, o sea, tuvimos el trance de que fuimos a la iglesia y regresamos, compartimos ese día, y mi hijo también tuvo ese problema de que nos dio fuerte. Estuvimos en la depresión, exactamente. Yo estuve súper mal, intenté, creo que por 2 ocasiones, por darme aparte de la culpa tal vez de no haberle, qué sé yo, contactado, no haberle seguido, bueno, un montón de cosas, o quién sabe, hasta mi idea era el que por qué no le detuve, o sea, por qué no le dije que se quede y no se vaya, así, por qué no hice algo en ese momento. Entonces me sentía culpable por esas cosas, y fue mi depresión que intenté por 2 ocasiones atentar contra mi vida, porque decía, yo era la culpable, yo no fui una buena madre. Y bueno, esas son cosas que nos cogen y nos llega el momento de la desesperación, la misma angustia, el mismo dolor de madre, porque uno puede aguantar cualquier dolor. El dolor de un parto, de traer a un hijo, es un dolor, sí, inexplicable, pero hermoso. Pero el dolor de perder a un hijo es lo peor. Yo pienso que cualquier cosa se puede superar, todo se puede superar, pero el dolor de perder a un hijo, yo aún le lloro a mi hijo. Aún en las noches yo oro por mi hijo, pido que Dios le abrace por mí. En las mañanas igual despierto, igual oro por él. Y sí, no puedo decir que es que tal vez me he olvidado de mi hijo o me he endurecido, no. Lo que pasa es que quizá aprendí a vivir con el dolor, y eso es una de las cosas que pasa mucho, ¿no? O sea, que uno tiene que aprender a vivir, a manejarse con el dolor, porque si de lo contrario, como digo, yo ya intenté atentar ante mi propia vida, y luego, bueno, las terapias me ayudaron mucho, y me indicaron que tal vez la misma desesperación, la angustia, el saber que nunca había pasado por esto y ahora perder así es difícil. Bueno, doña Marlene, mire, sin querer queriendo nos acaba de concluir algo que siempre ya en varios programas hemos hablado. ¿Qué es lo que afecta a una desaparición? La desaparición no solamente afecta a la parte emocional, como dice doña Marlene, la mamá, el padre de los hijos, de la niña que resultó afectada, sino la parte psicológica. Y la parte psicológica es muy, muy grave. Hemos tenido la presencia de 2, y la semana anterior tuvimos el tratamiento de la violencia por parte del experto doctor Marcos Ortiz, ¿verdad? Que decía que el asunto es grave, y hay víctimas directas y hay indirectas, ¿no es cierto? Porque no todos aguantamos el problema psicológico de igual forma, ¿sí? Hay gente que capaz que somos más débiles o somos más fuertes, y eso es importante tratarlo. Y ahí sí Fumbieco tiene la valentía, la bondad de tener también entre su programa el seguimiento psicológico, como acaba de testimoniar doña Marlene. De otra parte, la parte económica también no creo que sea deleznable, porque le cuesta, como había dicho Joana,
el principal investigador, el que anda buscando, el que anda discerniendo, el que anda haciendo barridas por las quebradas, porque puede ser que le diga eso. Y es por eso que es muy importante también hablar la verdad a los conocidos, porque algún rato dicen, no, es que yo le vi por acá, le vi para allá, sin saber que eso les resulta oneroso en recursos tanto a los familiares como a las mismas instituciones públicas, porque poner perros amaestrados, personal especializado, camillas, bomberos, policías, no es tan barato en un país pobre como somos el Ecuador. Joana, cerremos el asunto, vayámonos cerrando sobre este caso del señor Luis Osvaldo Aro Ducci. Sí, justamente como mencionas, Patricio, el aparataje para hacer una búsqueda, como se lo dice dentro del área de investigación, nosotros lo decimos un barrido, porque ahí todos ponemos de parte familiares, personas preparadas en el tema, los rescatistas y todo, es mucho, ¿no? Y uno se tiene esa esperanza de encontrarles un choque de emociones, pero por eso mismo es que nosotros hemos dicho y hemos siempre dicho que en todo el proceso de investigación es bueno tener el acompañamiento psicológico, porque se dice, pues, ¿no? Con que le encuentre a mi familiar vivo o muerto, chévere, pero el rato que se esté en la búsqueda, ahí es el choque de emociones, porque no se sabe cómo se lo va a encontrar, o si se lo encuentra o no se lo va a encontrar, y continúa la travesía. Entonces, por eso es que nosotros siempre estaremos en esto de que la ayuda psicológica es la que se debe mantener. Nosotros estamos enfocados como Fundiecu en todos los casos que debe ir la ayuda jurídica, para saber muy bien en el tema jurídico, pues de todo la investigación desde la fiscalía y el agente fiscal, y el acompañamiento psicológico a las víctimas indirectas, que en este caso son todos los familiares. Los dos niños han ido creciendo 4 años ya con la falta de su padre. Entonces hay que tomar en cuenta, como yo digo, cuando desaparece una persona, no desaparece y no es un número, es una familia, porque esa persona es hijo, es padre, es hermano, y es esa silla vacía que continúa en nuestra mesa y que cada vez que la vemos nos sentimos tan impotentes de no saber por dónde más actuar. Entonces, por eso nosotros, como hemos dicho muchas ocasiones, este espacio no es para revictimizar, sino que valiendo del conocimiento de lo que la familia ha pasado, ir viendo cómo nosotros también nos seguimos, claro, las experiencias que se tienen, ir nosotros también viendo la manera de seguir aportando como Fundiecu. Y es por eso es que estamos acá. Como digo, ya no es que ellos están solos, y algún rato me decía Marlene, es que yo me siento sola, yo no sé qué hago. Y luego se unió a Fundiecu y ella sabe que ya no está sola, porque somos una familia. Y esta familia, así a pesar de las dificultades que se ha tenido, hemos comenzado a ir aportando, a ir sumando de poco a poco hasta que nos escuchen. Porque sí, o sea, los medios de comunicación estatales, los medios de comunicación grandes, los desaparecidos no venden. Y como no venden, no hay rating, entonces mejor no nos hacen caso. Pero aún así, o sea, he repetido miles de veces y no me voy a cansar, hasta cuando haya el último desaparecido estaremos ahí insistiendo para que ellos aparezcan y poder saber, poderlo tener, y si lo encontramos muerto, pues tener dónde llorarle, porque si no, ese dolor de todos los días, alzar la mirada al cielo y decir, dime dónde puedo ir, es tan doloroso. Y ya digo, o sea, y a veces sí, como familiares, ¿qué hacemos? Nos encontramos y creo que lo que podemos hacer como Fundiecu es hasta por último darnos un abrazo y llorar juntos, viéndonos en el tema ya de impotencia cuando no se ha hecho caso las sugerencias que hemos hecho a nuestros agentes investigadores. Entonces yo creo que pues debo resaltar la valentía de Marlene, porque en verdad ella se ha salido como el ave fénix de todo su
su problema, toda la cuestión del caso de su hijo, ella a la final es el soporte de su casa, ella tiene que seguir educando a sus hijos y está ahí, y está pendiente, no porque está desaparecido, como ella decía, me he olvidado, aprendido a vivir con el dolor, pero también siempre está, ¿qué más haremos? ¿Por dónde buscaremos? Sigamos haciendo las gestiones, y ahí estamos. Y ella no nos ha olvidado. Recién hace poco tiempo hemos enviado una ayuda a memoria a ciertas autoridades para que ellos también tomen conciencia y digan, sí, todavía hay estos faltantes en el caso y sigamos haciéndolo. Y es lo que nosotros como Fundieco estamos haciendo. Estamos aquí, es lo que podemos ofrecer para poder ayudar en algo. Gracias. Marlene, ¿qué puede solicitar, qué puede pedirles a los teleaudientes que nos están siguiendo en este momento? Sí, bueno, yo primero que nada, sé que es difícil ponerse en el lugar del que yo estoy en este momento y de muchas personas de las que estamos pasando por estas circunstancias. Es difícil ponerse en nuestros lugares porque tal vez ustedes no lo viven y hasta que uno no lo vive no sabe cómo duele, cómo es el proceso. Pero sí soltar un poquito su corazón y pues sí tratar de hacer algo como apoyar, como cuando ustedes escuchen que falta alguien en casa de su vecino, de su amiga o simplemente de alguien que ustedes aunque no conozcan y saben que está en redes y que hay que compartir un afiche de alguien desaparecido, háganlo, apoyen porque ustedes no saben cuánto ayudan a la familia a encontrar, ya sea su padre, su madre, su hijo, en este caso como mi hijo, a sus nietos, sus abuelos, qué sé yo, y tal vez el compartir en redes sociales, el ayudar, el aportar, eso es mucho y eso se les agradece mucho y poder seguir apoyando. Si ustedes pueden ver en la calle igual a alguien que está en la lucha por defender los derechos de las personas desaparecidas, también háganlo, únanse, porque no crean que esto solamente se perdió y se quedó ahí, no, es un ser humano y pues por ende siempre lucharemos. Yo como madre siempre voy a luchar y voy a pedir que las personas pues que puedan me apoyen para que pueda mi hijo ser encontrado y poder en este caso, sé que vivo no está y darle una cristiana sepultura y no se cierren los oídos, no se tapen los ojos, abran sus manos y cójanse de la mano de las personas que les necesitan, ayúdenles a levantar, ayúdenles a dar un apoyo, tal vez no económico, pero sí algo moral, algo que les ayude con un poquito de calor humano y decir aquí estamos y sigamos adelante. Eso es lo que puedo yo decirles a las personas que nos están viendo, nos están escuchando en este momento. Como fundación, no se olviden que estamos para tratar temas de desaparecidos, violencia intrafamiliar, violencia de género, como hemos dicho varias veces, ¿no? Es más o menos como tener un pariente, un amigo, un conocido migrante. Todos, a cualquier estrato de la sociedad, siempre tenemos una persona violentada, un hijo violentado, una mujer violentada, un hombre violentado, ya sea por parte de la familia o ya sea por parte de factores externos, de personas externas. Y tal como doña Marlene Ducha ha tenido las agallas, la valentía de presentarse, todos tenemos que poner un granito de arena, ¿sí?, para hacer de esta sociedad una sociedad mejor, más resiliente, más acogedora. Eso es el mensaje que queremos dar. La Fundación Fundieco trabaja en el edificio Grecia 2, en las calles 20 Milla y Reina Victoria, oficina 105. Le damos con la palabra a la presidenta de Fundieco. Gracias, Patricio, gracias, Marlene. Como digo, esta familia Fundieco está abierta a las puertas y justo queremos nuevamente insistir a esas personas que nos miran por redes sociales para que por favor nos colaboren. Necesitamos voluntarios en muchas ramas, necesitamos también que se haga presente, porque como digo, desde el área civil
desde el ámbito social tenemos que colaborarnos. Justo para cumplir estos objetivos, nosotros estamos haciendo una rifa. La rifa se va a realizar este día sábado 15 de febrero a las 11 horas en las oficinas, que Patricio ya les dijo, estamos ubicados en la Avenida Veintimilla y Reina Victoria, edificio Grecia 2, oficina 5. Les esperamos, necesitamos de esa mano amiga para seguir teniendo la oportunidad de apoyar a gente como Marlene, que necesita que se le ubique a su hijo, o también como a la familia Chiluisa, que hemos ayudado y que necesitamos que se haga justicia en ese tema de femicidio. Sabemos que vamos a contar con la ayuda de todos ustedes y con eso pues no nos resta más que decirles un Dios le pague, porque uniendo fuerzas se tienen mejores resultados. Los esperamos la próxima semana en este su espacio, Latidos de Justicia. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. En su rostro el velo de una pasión, diáfana mirada desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Y si quieres, solo si quieres, y si quieres, podría causar un tifón. Mientras te comes más y más, mi corazón flotamos, entrelazando las alas.